Ok, hoy vamos a estar viendo algo que sí es de usuarios avanzados y es lo siguiente. Ok, yo estoy viendo aquí una serie de usuarios que yo voy a poder seguir o no, pero este no es el punto. El punto es que cada uno de esos usuarios, ellos tienen una ubicación en el mapa, es decir, ellos actualizaron por el GPS donde ellos viven. Y ahí se va a actualizar un campo que se llama position. Míralo aquí. Cada usuario tiene una posición distinta. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la aplicación? La aplicación va a ser capaz de mostrarme estos usuarios dependiendo de la distancia máxima que yo ponga aquí. Es decir, esta persona está a 10 millas de mí, por ejemplo, esta está a 20, esta está a 80, esta está a 50. Yo voy a ir poniendo la distancia máxima en millas a la que yo estoy dispuesto a ver un usuario y aquí se va a ir corrigiendo. Vamos a ver. ¿Ven? Ya el usuario 1 no se ve. ¿Por qué? Porque el usuario 1 está a una distancia mayor a 10,2. Estos usuarios ya yo no los veo porque están a una distancia mayor a 17,9. Y esta es la única persona que está muy lejos, muy lejos, muy lejos, que ya esta persona como máximo está a 36 millas. Ok, si yo voy bajando, 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 sí puedo ver a esta persona. Si bajo, bajo más. Ok, ven. Entonces si voy subiendo, entonces esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Es decir, a visualizar elementos, en este caso son usuarios, filtrándolos por la distancia a la que ellos están. A la distancia, por supuesto, con respecto a la posición en la que yo estoy. Ok, vamos para allá. Esto se complica un poquito más. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que en nuestra colección usuario hay un punto, es decir, hay un campo que se llama, en este caso yo le puse position, y es de tipo latitud, longitud, así. Por ejemplo, posición es de tipo latitud, longitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar aquí? Nosotros vamos a utilizar esto que se llama slider. Esto lo vamos a agregar aquí. Este elemento que está acá, vamos a buscarlo. Es uno que se llama slider. Este slider. Entonces, vamos a utilizar un slider y en el usuario vamos a crear dos campos. El position, que va a guardar la latitud y la longitud, es decir, la posición en la que el usuario está o en la que cuando hizo su perfil dijo que estaba. Esto después vamos a verlo en clases posteriores cómo se obtiene esa posición. Y la distancia, esta distancia es la distancia que yo voy a poner porque esta es la distancia que yo voy diciendo, bueno, quiero 10 millas, quiero 20 millas, quiero 50 millas y así sucesivamente. Ok, dicho esto, vamos a el slide. Ok, yo puse un texto acá arriba, que ese texto va a ser igual. Ese texto me va a mostrar en el widget state el slider. Como es un número, yo tengo que especificar aquí el formato. Yo le voy a poner que yo quiero un formato personalizado, como van a ser dos, bueno, voy a poner tres. Es decir, me voy a poner como máximo tres dígitos,
punto, un solo dígito. Ok, entonces en el slide, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a explicar algo. Si nosotros, si nosotros, por ejemplo, tenemos un punto aquí, y esto es una coordenada, si se dan cuenta aquí, y nosotros tenemos otro punto acá, si se dan cuenta, esta es otra coordenada, sí. Si nosotros medimos esto en línea recta, es decir, no vamos a tener en cuenta recorrido, camino y cosas así, porque eso yo no lo estoy teniendo en cuenta en esta clase. Después más adelante vamos a ver cómo se tiene en cuenta recorrido, porque ya eso hay que ya pienso que hacer configuración en Google Maps, es decir, ya eso es más complicado. Es decir, yo tengo un punto aquí con una coordenada, aquí donde dice Barrigo, por ejemplo, con una coordenada, y otro aquí donde dice Plan City, con otra coordenada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a medir la distancia que hay entre este punto y este punto en línea recta, sin tener en cuenta caminos ni nada, en línea recta. Y entonces, si haces un cálculo, restas este menos este, sumas este menos este y algo así, te vas a dar cuenta que la relación que hay entre millas y puntos es aproximadamente, te voy a decir ahora, es aproximadamente de 0,015. Lo que te quiero decir es, si yo tengo un punto aquí y es esta coordenada en el caso horizontal, y yo la pongo aquí, es decir, 27,97 y yo pongo otra aquí. Si te das cuenta, 27,97, este numerito es el que cambia. Lo que te quiero decir es que de aquí a aquí, estos números cambian a relación de 0,015 por milla. Aproximadamente puede ser 12, 13, 14, 16, aproximadamente 0,015. Entonces, ese dato yo lo voy a utilizar para lo siguiente. Ok, cuando yo toque el slider, aquí me va a mostrar el número. Pero lo que se va a guardar en la base de datos, déjame buscar el usuario aquí. Distancia, tengo aquí distancia 0,21. Ok, si yo cambio aquí, ven que cambia a 0,42. Si yo lo subo aquí cambia a 0,64. Esto lo que quiere decir es que si yo multiplico 0,064, bueno, lo multiplico, no, lo divido, 0,064 por 0,015 me tiene que dar este valor que está aquí. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque ese numerito 0,015 lo vamos a utilizar en una función, que es la que me va a calcular, porque nosotros tenemos que restar, sumar, coordenadas, en el eje vertical, en el eje... No se preocupen que eso no lo vamos a hacer. Yo le voy a dar la función hecha, porque para eso yo me rompí la cabeza. Entonces yo le voy a enseñar acá, entonces, bueno, nos quedamos acá. En este slider, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la acción de este slider, nosotros vamos a guardar en el usuario que está. Déjame eliminar esto, pero ustedes lo vean desde cero. Cuando yo mueva cualquier cosa aquí, la acción que va a hacer esto es actualizar el usuario que está autenticado. Y vamos a buscar en el campo distancia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a
vamos a buscar una custom function que yo le voy a explicar ahora. Vamos a buscar una custom function que ya yo la tengo hoy, que es salvar millas. Vamos a buscar eso y esa custom function tiene un parámetro, que el parámetro ¿cuál va a ser? Bueno, el valor que yo estoy poniendo en el slider. ¿Ve? Entonces, si yo voy a mostrar, si yo quiero que cuando yo pongo esto aquí en 18 y yo me muevo para otras páginas de la aplicación y cuando yo vuelva ahí está en el mismo lugar, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en el slider yo le tengo que decir que el valor inicial entonces va a ser igual, déjame quitar esto, va a ser igual a una custom function, que en este caso va a ser mostrar, es decir, una va a ser para guardar y la otra va a ser para mostrar. Pero ahora en este caso, qué cosa es lo que va a mostrar? El dato distancia que ya tengo guardado, porque es el inverso. Es decir, para guardar voy a tomar el valor del slider y para mostrar voy a tomar el valor que yo tengo guardado en distancia. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta custom function? Es muy sencillo. Ya les dije, es una relación de 0.015 por cada milla. Entonces vengo a custom function, vengo a salvar millas. Y en salvar millas, ¿qué cosa es lo que hago? Bueno, creo una función que se llama salvar millas, donde me va a retornar un valor de tipo doble. Le voy a pasar un parámetro que va a ser distancia, que ya vimos allá, que es el valor que voy a tomar del slider. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es tomar ese valor y multiplicarlo por 0.015. Y en el caso de mostrar millas es al revés. Mostrar millas, un valor doble, le voy a pasar un parámetro distancia que en este caso va a ser el que tengo guardado en el usuario. Y aquí lo que voy a hacer es dividir por 0.015. Es lo inverso. Ahora, hasta aquí tengo cómo voy a guardar la distancia y cómo la voy a ver. Pero cómo voy a utilizar esto acá. Habíamos visto en clases anteriores que para ver estos usuarios que están aquí, habíamos puesto una condición que era que yo no lo había seguido ni tampoco lo había eliminado. Que esta condición que está aquí, eso ya lo vimos en otra clase, no voy a repetir eso. Además, ahora yo voy a agregar una nueva condición. ¿Qué cuál es? Bueno, la nueva condición va a ser. Déjame eliminarla para que ustedes. No me deje eliminarla aquí. Voy a agregar una nueva condición. Ya aquí. Una nueva. ¿Qué va a ser? Bueno. ¿Esto por qué me está haciendo tucho? Bueno, aquí. Va a ser. Ok. Vamos a buscar una custom function que yo le llamé verificar posición. Verificar posición.
¿Y qué es lo que voy a pasar? Aquí voy a pasar tres parámetros. El primer parámetro va a ser la posición del usuario que estoy buscando. La segunda posición es la posición del usuario que está autenticado. Y el otro parámetro es la distancia que el usuario autenticado tiene guardada, que va a depender de la que tú vayas poniendo en el slider. Y entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer esa función? Bueno, esa función lo que va a hacer es que va a verificar si la posición que tiene este usuario guardada entra dentro de la distancia de la que tengo yo guardada más la que yo le estoy especificando aquí. Simplemente lo que va a hacer es, va a coger la posición del usuario autenticado, le va a ir sumando esta cantidad de millas, y entonces si la posición que hay aquí entra dentro de ese rango de millas, se va a mostrar. Y si no, bueno, pues entonces no se va a mostrar. Eh, esa custom function que se llama verificar posición, yo se la voy a dejar en mi página y la van a poder obtener allá. Lo voy a poner allá porque yo sí me rompí mucho la cabeza para que eso pudiera funcionar bien. Entonces, para los que todavía no han ido a esa página, yo se lo voy a dejar o en la descripción del video o en el primer comentario del video. Es asleyapp.flutterflow.app. Bueno, de esta forma podemos entonces hacer esto que ya habíamos visto al principio. Mostrar una lista dependiendo de la distancia que nosotros queremos ver que esté. Aquí está. Nos vemos en próximas clases.